El Señor Jesucristo te bendiga. ¿Sabías cuándo fue fundada la iglesia del Señor Jesucristo? Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios, el capítulo 1, el verso 3, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Primer punto, que nos bendijo tiempo pasado. Ya Él me bendijo. ¿A dónde? En lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. O sea, la iglesia del Señor fue bendecida antes de la fundación del mundo. ¿A dónde? ¿En Roma? ¿En Israel? ¿A dónde? ¿En Estados Unidos? No, en Cristo. Porque Cristo es el único lugar provisto por Dios para la adoración. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La iglesia del Señor no fue escogida hace 2000 años. Ni siquiera fue escogida en el tiempo cuando la iglesia primitiva se organizó. Ustedes saben que antes del año 325, y le puede preguntar a cualquier curita católico que ha estudiado, que la iglesia católica no fue fundada como organización, sino en el año 325, después del concilio de Nicea, cuando hubo el gran concilio de Nicea con Constantinopla, que eso lo conocemos todos. Allí fue donde la iglesia fue conocida como una organización llamada Iglesia Católica, que significa universal, o sea, Iglesia universal. Ahora, usted me pregunta, hermano Pino, ¿usted es católico? Yo le digo, sí, yo soy católico, porque yo creo que mi fe es universal. Y el Dios en el que yo creo es un Dios universal. Pero una cosa es que mi fe sea universal, y otra cosa muy distinta es pertenecer a una organización llamada así universal. Por ejemplo, hermano Pino, ¿pertenece usted a la iglesia pentecostal? Yo le digo, sí, yo soy de la iglesia pentecostal, porque yo creo en un Pentecostés. Yo creo que la iglesia del Señor nació en Pentecostés por el Espíritu Santo. Yo lo creo así. Amén. Y yo creo soy pentecostal. Pero yo no pertenezco a una organización llamada pentecostal. Entonces, la primera iglesia que se organizó como iglesia organizada con el Estado romano se llamó así Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero antes del año 325 era conocida como la Iglesia de los Apóstoles. Allí no había una organización llamada fulana de tal. Usted recuerda un pasaje de la Biblia donde Pablo se encuentra, donde algunos estaban diciendo, nosotros somos de Apolos, nosotros somos de Cefas, nosotros somos de Pablo, y otros decían, yo soy de Cristo. Y Pablo dijo, ¿acaso está dividido Cristo? Ya el espíritu de la organización estaba entrando en la iglesia primitiva. ¿Con qué voy con esto? La iglesia del Señor Jesucristo es formada, según 1 Corintios 12, donde dice que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿cómo se forma la iglesia del Señor Jesucristo? La iglesia del Señor Jesucristo se forma
de personas o individuos nacidos por el Espíritu Santo. Pero estas personas ya estaban en la mente de Dios antes que el mundo comenzara. Recuerde esto, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo tuvo su inicio, tuvo su comienzo antes que el mundo comenzara. Porque la iglesia del Señor Jesucristo no son 4 paredes, no es una organización llamada fulana de tal. La novia e iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo místico. Por eso se llama el cuerpo místico. Recuerde que la palabra místico viene de la palabra sobrenatural, la palabra espiritual. La palabra espiritual, espíritu. O sea, que la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo místico del Señor, se forma de personas que han nacido de nuevo. Cuando usted nace del Espíritu de Dios, automáticamente usted entra dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Esa iglesia no se llama pentecostal, adventista, metodista, póngale el nombre que sea, católica, no. Esa iglesia se llama la Señorita Jesucristo. Dios te bendiga. Shalom, shalom.